os presento primero de todo a Félix. Él es un paciente con el que, bueno, ya llevamos trabajando pues unos 3 meses y la verdad es que estamos muy cerca de ese objetivo, si no ya ahí conseguido. Y él vino básicamente por un dolor que presentaba delante de su hombro. No voy a adelantar mucho más, me gustaría preguntar directamente a ti, o sea, preguntarte directamente a ti, Félix, que Ujú. contaras a esa persona que nos está viendo cuál fue tu peor momento, ¿no? El peor momento en el que tenías esas molestias en tu hombro. ¿Cuál recuerdas que fue ese peor momento para ti de, buah, de aquí ya? Para mí, el peor momento fue un día en el que yo me encontraba haciendo algo que hago habitualmente. A mí me gusta la mecánica Ujú. y estaba dando golpes con un mazo y tuve que parar del dolor agudo que sentía en ese momento. Era una molestia muy aguda y sentía como si tuviera una especie de inflamación Ya. dentro del hombro. Y para mí ese fue el peor momento, que fue ya un punto de decir, eh, necesito ayuda o no sé si voy a poder seguir haciendo esta acción durante mucho tiempo, porque era cada vez que picaba, cada vez que hacía ese ejercicio. Y claro, me afectaba eh, al hacer otras acciones, porque al final yo sentía, ¿y si vuelve ese dolor al hacer esta otra cosa? O no lo sé. Al Claro. cambiar de marchas, por ejemplo, Sí. sentía que me podía volver ese dolor o si sentía cualquier mínima molestia ya pensaba que me iba a poder llevar al mismo rango de dolor, por Ya. decirlo de alguna manera. Fue eso. Yo recuerdo cuando hablamos, ¿no? Sobre todo al principio que me comentabas, Wari, que es que es un poco incierto para mí, porque Sí, hay veces que aparece el dolor, hay veces que no, y era un poco como, sí, cuéntame eso, totalmente. ¿cómo era eso? Pues claro, al final afectaba mi confianza porque es lo que tú dices, a veces aparecía, a veces no. A mí me gusta mucho ir en moto, ya lo sabes, Ujú. y de hecho me dedico a ello. Y había días en los que después de una tanda, al enfriarme, sentía muchísimo dolor y mucha molestia, además como muy localizada. Y sin embargo, a lo mejor había otros días en los que podía notar una molestia ligera. Claro, Era así. Y sobre todo también dependía mucho de cómo me levantaba ese, por decirlo de alguna manera, ¿no? De claro. cómo me levantaba ese día y si ese día tenía suerte o no tenía suerte. Y eso al final acababa derivando en lo que comentábamos antes, que te afecta la confianza. Cuando dices a la confianza, para ti, ¿a qué te refieres en concreto? Es decir, confianza en cuanto a qué, en cuanto a confiar en tu hombro, en cuanto a confianza, o sea, A la capacidad física que vas a tener con ese hombro donde tienes molestia. Yo, por ejemplo, llegó un punto que también lo hemos hablado y lo hemos tratado alguna vez. ujú, Incluso mi posición encima de la moto no era adecuada. claro, Un poco por acostumbrarte al final a moverte de esa manera. Aparte que ya de por sí es lo que hemos hablado muchas veces, la postura y el ser consciente de ujú, cómo tienes que mover las diferentes articulaciones es algo que he aprendido en tu programa. O sea, yo nunca me lo había planteado de esa manera. total, iremos ahí. Sí que me gustaría conocer antes, es decir, en lo que me has comentado de la moto, es decir, me suena es decir, tú sí que querías, pero era como inconscientemente no terminabas de confiar en la Sí, capacidad de había, tu hombro para aguantar ahí, ¿no? Esas fuerzas. exacto. O por ejemplo, analizando un vídeo o analizando unas fotos, sobre todo al principio, cuando empezamos a hablar y tal,
Ujú. había mucha diferencia entre para mí lo que era inclinar hacia el lado izquierdo con mi hombro bueno Sí. y lo que era inclinar hacia mi lado derecho en el que yo me sentía rígido, no acababa de acompañar la inclinación, no era capaz como de llevar el hombro hacia adelante para yo también poder descolgarme de la moto Ujú. y sin embargo poco a poco eso ha ido cambiando bastante. Qué guay, qué guay. Y la parte, es decir, ¿tú sientes que hubo cosas que empezaste a dejar de hacer a raíz de esas molestias de hombro o empezaste a modificar? Sí, sin ir más lejos, en el taller, creo que también esto lo comentamos una vez, todo lo que eran faenas de picar o lo que era trabajar con los brazos en alto, haciendo mucha fuerza y tal, Ujú. eh, todo eso había dejado de hacerlo. Buah, Le pedía a un compañero que hiciera eso por mí y de hecho lo he ido reintroduciendo otra vez poco a poco a medida que han ido pasando las semanas del programa. qué guay. Y claro, tú estando en ese momento, ¿no? En el que estabas, ¿cómo sentías que te iba repercutiendo, ¿no? En ti, a un nivel más personal? Es decir, el hecho de tú ir viendo que cada vez podías ir haciendo menos cosas o al menos no las podías hacer como a ti te gustaría hacerlas, ¿cómo tú a un nivel más personal, ¿no? ¿Cómo te hacía sentir a ti? Principalmente me hacía sentir más viejo, sobre Ujú. todo, Ok. porque bueno, no me siento tan mayor como para no poder picar con un mazo o no poder hacer fuerza con los brazos en alto, por ejemplo. Y luego había días que a mí me generaba mucho enfado, mucha ira. Bueno, al final no sabes qué hacer y se acaba convirtiendo en una frustración. Sobre todo frustración, lo que sentía. Total. Ante el no poder, ¿no? Al querer, ¿no? Al querer hacer como decir, hostia, es que no me deja. O sea, yo quiero, pero me veo obligado pues, a parar la actividad o a dejarla a otra persona, ¿no? Como en este caso Exacto, tu hermano o quien sí. te pudiera ayudar en ese momento, ¿no? Además, la frustración crecía cuando, que creo que también te lo comenté, Ujú. empecé a ir al fisio de forma presencial y veía que, bueno, se me aplicaban una serie de terapias y Ujú. se hacía punción seca y tal, pero al final luego acababa volviendo. Ya. Me podía sentir mejor esas semanas, podía hacer los ejercicios, reforzaba musculatura, seguramente, Ujú. y me sentaba mejor, pero luego siempre había un punto de inflexión en el que pues a lo mejor yo volvía a ganar un poco de confianza y volvía a picar ese día por lo que fuera, porque lo necesitaba, porque ese día estaba solo en el taller o algo, Claro. y, y luego volvía, o sea, volvíamos al mismo punto inicial. No, O sea, al no, me, volver, no me ayudó, no me puso una solución definitiva encima de la mesa. claro, no dio en esa tecla, ¿no? Que realmente Exacto, frenara, ¿no? Esos síntomas. Es decir, tú notabas, por lo que me comentas, que tú a la que volvías a darle intensidad a lo que hiciera a lo que fuera, ¿no? Bien sea, pues en este caso al picar, si te tocaba a ti, tú veías que esa causa, ¿no? Probablemente, o sea, algo seguía ahí, porque el dolor volvía, ¿no? Si no, no. sí, sí, totalmente. Además en el mismo sitio, localizado de la misma manera, la misma intensidad, porque no es aquello tampoco que puedes decir, bueno, mira, siento el dolor en el mismo sitio, pero no tiene nada que ver con el dolor que sentía al inicio. No, al final cuando volvía, dentro de esa incertidumbre de no saber cómo me voy a sentir, Ujú. volvía con bastante intensidad. Total, no se terminaba de resolver al final. No. Es cierto que eh, conforme fueron pasando semanas, Ujú. a base de trabajarlo en el gimnasio y tal, pues es como que te acabas acostumbrando, ¿no? Un Ya, poco, y en vez de ser un dolor tan agudo, pues pasa a ser un poco una molestia, y que es una molestia que duele, pero ya no lo catalogas como un dolor, como la primera vez que lo sientes, y ya te te acabas entiendo. acostumbrando a ello.
podríamos decir que lo normalizas al Sí, lo final, normalizas. ¿no? Sí, Está ahí, ¿no? De fondo y dices, bueno, sé que tengo ahí ese dolor, ¿no? Y es como, bueno, sí. Incluso en el gimnasio normalizas el sentir eso haciendo X ejercicios cuando no es normal. no es normal, no nos engañemos, no es normal. Mm, claro, ¿cuánto para la gente, para la persona que nos pueda estar viendo, uno, qué edad tienes para que lo sepa, ¿vale? Para que se oriente un poco. Y dos, ¿cuánto tiempo llevabas con molestias en tu hombro? Arrastrando molestias. Actualmente tengo 29 años y si no recuerdo mal, va a ser 2 años o incluso más de 2 años que empecé a tener las molestias en el hombro. Ujú. De hecho, lo que sí recuerdo fue la primera vez que me decidí ir a un fisioterapeuta o ir a algún lado y eso fue, si no me equivoco, a principios de 2023, más o menos, por Vale, ahí. pues claro, 2 años seguros, 2 años y algo. Ya, Sí, ahora, por dos ahí. años y sí, claro, juntándolo todo. Vamos a poner 2 años, 2 años y medio, más o menos. Sí, más o menos. Y cuando, bueno, nos encontramos, ¿no? Hablamos y todo, iniciamos, es decir, antes de entrar, ¿no? En el programa, ¿cuál fue tu mayor preocupación sobre iniciar una rehabilitación online, ¿no? Sobre tu hombro? ¿Cuál sientes que fue esa preocupación inicial? Si hubo. No, realmente no hubo una preocupación, pero sí que tienes esa duda de si te va a funcionar. Total. Para mí era un poco esa quizá la preocupación. ¿Qué fue en tu caso lo que, a pesar de esa preocupación, ¿no? que podía haber, y totalmente normal, ¿no? Que haya esa preocupación ante algo nuevo, ¿no? Algo que no sabes cómo va a salir, como nada en esta vida, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que te animó igualmente a decir, venga, voy para, para adelante y voy a trabajarlo conmigo, ¿no? O sea, A ver, al final ¿qué sientes que tenía, fue? tenía, si no me equivoco, ya algún testimonio Ujú, colgado en ujú, Instagram. Eh, y luego además a mí me gustó un poco esa explicación que dabas ujú. de, de cómo, por decirlo de alguna manera, reaccionar a ese dolor que puedes sentir y tal. Y para mí contrastaba mucho con lo que hace cualquier fisio que trabaja en una clínica o en un hospital, que al final no deja de poner simplemente un parche Ya. o te hace un poco una rehabilitación para paliar un poco ese dolor, Mm, pero no como tú, que ibas más a la raíz del problema. ok. Y a mí me gustó mucho también que ofreciste esa, siendo totalmente honesto, Ujú, ofreces esa revisión gratuita, ujú. esa primera visita, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para poder decir, pues sí, te puedo ayudar, no te puedo ayudar, o tu opinión como O mi opinión, profesional, vaya, o mi opinión, exacto. en Sí, 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 definitiva. sí. Sí, No, sí. no, guay, guay. O sea, realmente lo que detectaste es que, hostia, eh, ha habido, ya ha tenido ciertos casos con que ha ayudado, ¿no? Realmente parecidos, al menos con molestias en el hombro, y luego Sí. detectaste que, hostia, a diferencia de los otros fisios, realmente está abordando la causa raíz y no simplemente tapando la herida, ¿no? Así de alguna manera hasta que vuelva realmente otra vez, que es lo que pasaba, ¿no? Además, eh, le puedes sumar el añadido de que eres especialista en el hombro. Ujú. Entonces, aunque no me hubieras sabido ayudar, quizás me hubieras podido dar una orientación. Yo al final no perdía nada, por decirlo Ya. de alguna manera. Claro, 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 claro. O sea, que salías ganando al final de esa manera, estando con alguien que sabía del tema al menos. Exacto. Y ahora mismo, es decir, pasado, hecho el programa, vistos todos los beneficios, ¿cómo estás ahora, Félix? Coméntale a la persona que nos estás viendo, coméntale cómo estás ahora, sinceramente, de forma honesta, cómo te sientes ahora en comparación a cómo estabas antes.
Coméntame. Ni punto de comparación. Me siento muchísimo mejor. Cero dolor encima de la moto. Esta semana, por ejemplo, he estado toda la semana encima de la moto y genial. Qué En el gimnasio muy bien. Y bueno, he probado ya varias veces a volver a hacer el gesto de picar con las pequeñas estrategias para mejorar la postura que tú me diste. Y bien, o sea, bien. O sea, no ha vuelto el dolor ni de la misma forma, o sea, ni de la Sí, misma intensidad, ni de la misma forma. ok. O sea, para mí ha sido un cambio a bien, o sea, a muy bien. Qué guay, qué guay, Estoy muy agradecido. qué guay. Me alegro. ¿Y sientes de esa manera que tú has ido gradualmente recuperando esa confianza en tu hombro? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Claro, al final ves que vas dando pasitos, Ujú. sigue quedándote, ¿no?, esa duda, pero llega un día en el que yo, por ejemplo, en mi caso fue sin tener que pensarlo, es como que te das cuenta, ¿no? Y dices, hostia, que no me ha dolido, o que ahora ya llevo varios días haciendo esto Ujú. y no ha vuelto ni se ha acercado esa molestia. O sea, eso Guay, al final te hace recuperar, ¿no? Esa confianza de decir, pues sí, estoy volviendo a ser el que era, o mi hombro está volviendo a ser el que era. total. Sientes, a diferencia de antes, ¿no? Con las estrategias, porque antes también tenías ejercicios, ¿no? De los fisios con los que habías podido estar. Pero, ¿qué sientes de distinto con estas estrategias que yo te he podido dar a las que ya sabías? ¿Qué sientes que hay de distinto que te está ayudando ahora, ¿no? A ver, lo principal, la- lo que son los ejercicios, yo lo que veo es que es como mucho más directo a lo que me puede estar afectando a mí para el dolor. Por Ok. ejemplo, el movimiento de la escápula que hemos tratado, Ujú. etcétera. En cambio, los dos últimos fisios que vi simplemente me daban ejercicios para reforzar la musculatura del hombro. Y eran Mm. ejercicios, pues, bueno, no eran específicos. Ujú. Ejercicios de rotación interior, rotación exterior, eh, bueno, Típico. levantar, o Ujú. sea, con los brazos levantados, estirar hacia atrás, ¿no? Hacia adelante, desde detrás también, Ujú. pero no era nada tan específico como lo que tú me has dado, por ejemplo. No, aquí vamos a trabajar el trapecio. Ujú. Aquí interesa el movimiento que hace la escápula y cómo te abraza la Mm. espalda, etcétera. O sea, Sobre todo eso. ujú. O sea, como más dirigido, entiendo, a lo que hablábamos antes, ¿no? A la causa, no tanto como algo O genérico, ¿no? sea, atacar la raíz del problema, no simplemente poner un parche para aliviar, por decirlo de alguna manera. Total. Y gracias a entender esto, ahora, viéndolo en perspectiva, ¿tú ves que estos cambios que estás consiguiendo ahora son solo a corto plazo o es algo que ves, al menos sientes que es más a largo plazo, las mejoras que estás consiguiendo? Claro, siento que son a largo plazo porque, aunque no lo he comentado, tengo que decir que no es solo los ejercicios, es también todas esas estrategias, bueno, yo lo llamo así, Sí, pero todos esos cambios de postura sí, sí. que se pueden integrar en la vida diaria y que al final, si eres consciente, vas modificándolo hasta que, lo que hablábamos creo que la semana pasada, que llega un punto en el que no tienes que pensarlo para interiorizarlo. Ya automáticamente lo tienes interiorizado y esa postura Es, es la tuya. cambias, exacto. O sea, para la persona que no suele estar viendo y que pueda decir, uff, yo no me veo capaz de modificar la postura o ¿qué le dirías a esa persona? ¿Dirías que es algo a lo que ya han probado o entendiendo o qué? ¿Qué le dirías ahí? Sí, ¿qué le dirías ahí a esa persona que dice, uff, esto de la postura yo ya lo he probado, ya sé, esto es muy difícil? ¿Qué le dirías?
que yo también lo había probado y yo también era consciente que algunas de mis posturas no eran buenas y tal, pero que realmente, uno, no nos damos cuenta de la cantidad de posturas que podemos modificar, que no es simplemente la postura de la columna. Recta ahí, sí. Exacto. Sino la altura del pecho, las caderas, etcétera. Sí. La posición de los hombros, todo eso. Y dos, que a mí me ha servido mucho esas pequeñas pautas que también me has dado, que creo que también te lo comenté. Por ejemplo, el tener los hombros un poquito elevados, ¿no? Pues siempre que te estés lavando los dientes, tal. Sí. Luego también, dime. Como ligarlo, ¿no? Con hábitos Sí, exacto. diarios. O sea, Esta pequeña es que es pauta simple, que es simple, que no es tan complejo, ¿no? En sí como puede Yo, parecer. yo lo que había probado, sinceramente, era muchas veces o sea, las correcciones de postura que había probado, pues muchos estiramientos, Claro. bueno, lo típico, Lo que típico. realmente influye más la conciencia que en esa postura que tu propio físico, a mi parecer. Total, no, sin duda, más que otra cosa. Y por último, o sea, las dos últimas cosas serían, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor victoria? Si no lo has comentado, ¿eh? La mayor victoria que dirías que has conseguido hasta este momento, de la que te enorgulleces más, ¿cuál dirías que es? Es haber podido recuperar la confianza y sobre todo darte cuenta de, o sea, cuando llegas al punto que dices, tío, es que he estado toda la semana metiéndole caña y me siento bien. Ya ves. No me ha parecido la molestia por ningún lado. Haciendo ejercicios que antes yo sabía que iba a volver y ahora no ha vuelto. Para mí esa es la mayor victoria. El poder haber conseguido el objetivo. Total. El no tener que normalizar al final la molestia, ¿no? Es decir, vale, es que lo normal es no tener molestias, o sea, al menos de forma constante, ¿no? Esa constancia de decir, o esa incerteza que tenías antes, ¿no? El decir, oye, yo tengo la confianza de que si lo hago así, estoy bien, ¿no? Eso es lo Sí, guay. sí, totalmente. ¿Qué le dirías a esa persona que nos puede estar viendo y que sigue aquí, ¿no? Viéndonos y está dudando entre si iniciar un cambio, ¿no? Aunque sea alguna rehabilitación online o en porque duda, ¿no? Dice, ostras, no sé si este de online es para mí, no sé si realmente me va a funcionar. ¿Qué le dirías a esa persona? Yo le diría que lo prueben, sobre todo también Yo me he sorprendido con el nivel de atención que das y además es muy personalizado, muy atento y yo les diría que lo prueben, porque realmente vale la pena. Es también algo que te comenté en alguna de las sesiones, que tú al final cuando vas a una visita, una persona que tiene su clínica o tiene su centro de visitas y tú tienes una hora ahí estipulada y vas y venga, en una hora estás fuera o lo que sea. Sin embargo, yo he notado también contigo que tú tienes esa flexibilidad y si un día hemos estado una hora, perfecto, pero si un día hemos tenido que estar una hora y media, lo haces. Y eso, pues al final también ayuda, ¿no? A reforzar todo eso. A lo mejor el trabajo que hubieras hecho en 2 semanas, pues ese día con esa media hora ya has sido capaz de transmitirlo y de, al final, ayudar a esa persona, que es lo que decimos, das un trato mucho más personalizado. Total. O sea, como tener como que ese apoyo, ¿no? Necesario, que no solo es nos vemos en 2 semanas y no me acuerdo de ti hasta de aquí 2 semanas, cuando te vuelva a ver veremos, ¿no? Sino tener ese apoyo, esa guía, esa persona que está contigo animándote, Sí, motivándote, ¿no? Como diciendo, pues al final, del mismo equipo, ¿no? Buscamos sí, total. que consigas el objetivo, ¿no? Qué guay.
y siempre ofreciéndote, tengo tu contacto y siempre ofreciéndote cualquier duda que tengas, cualquier cosa que me quieras comentar. Eso se agradece mucho, porque yo a veces te he preguntado alguna chorrada, pero claro, a lo mejor para ti puede parecer una chorrada, pero para nosotros en ese momento No, no, nos claro. puede aclarar dudas. Claro, claro, claro. Y adelante. Guay, guay, guay. Genial, Félix. Oye, pues muchísimas gracias. Me alegro que estés en este punto porque es vital y la verdad que la persona que nos está viendo espero que le haya dado un poco, al menos un poco más de esperanza, ¿no? Que no únicamente hay la vía presencial, hoy en día la ventaja que nos da el online es esa, ¿no? De encontrar personas que nos puedan ayudar, que no estén, ¿no? A nuestro alcance y que aún Ujú. así nos puedan ayudar, ¿no? Con estas molestias y sobre todo a volver a hacer lo que antes disfrutábamos hacer, lo que antes, yo qué sé, progresar en el gimnasio. Sí, hacer una vida normal, ¿no? Todas estas cosas, pues encontrar alguna persona que realmente sepa llevarte ahí, más allá de la vía, ¿no? De la persona que tengas más cercana a ti. Así Sí, que sí, totalmente. muchísimas gracias, Félix, Nada, a y ti. un placer.